Saludos mis compañeros ARCs, los saluda su servidor Silo, y hoy hablaremos de la cuarta temporada del Phantasy Star Online 2. Me disculpo de antemano por las palabras antisonantes que vaya a decir, pero odio esta temporada con todo mi corazón, y conforme vayamos progresando se van a dar cuenta del porqué. Ya avisados, comenzamos. La historia comienza 2 años después de los acontecimientos de la tercera temporada. Nuestro personaje estuvo en hibernación durante ese tiempo debido a que tras la pelea contra la oscuridad profunda terminó muy contaminado. Al despertar conocemos a una androide llamada Sierra, quien nos comenta que Xiao la creó para que fuese nuestra operadora personal. Nos explica brevemente la situación actual, comentándonos que durante el tiempo en el que estuvimos hibernando, los ARCs estuvieron peleando contra la oscuridad profunda y los Darkers. Aparte, Xiao informó a Sierra acerca de lo que pasó en la tercera temporada. Matoi se había convertido en la oscuridad profunda y Persona es el actual recipiente de esa entidad. Otro dato es que Sierra sabe de nuestra relación con Persona, y por ello está muy cautivada por lo que él hizo. Pero ya yendo al tópico, desde hace un año los ARCs habían estado teniendo incidentes con ARCs falsos. Ellos pueden acceder a las misiones de formas que normalmente no deberían. También acceden a zonas que normalmente un ARCs promedio no tiene permitido, y nos asignan una misión con uno de esos supuestos ARCs falsos, ya que desde su perspectiva, nuestro universo es un juego para ellos, y tenemos que comprender más a fondo todo lo que está pasando. Nos presentan a un ARCs falso llamado Hitsuki, a quien le asignan la inusual misión de escoltarnos en una misión de rehabilitación, ya que como hibernamos no estamos al 100. Hitsuki de inmediato se pone paranoico ya que se da cuenta de que nuestro personaje fue quien salvó a los ARCs varias veces. Algo que casi olvido mencionar es que tras los acontecimientos que hubo en las temporadas anteriores, nuestro personaje recibió el título del Guardián, y su principal deber es defender la flota de los ARCs de cualquier amenaza. Resumiendo los beneficios, básicamente es... ¡acceso total! Ya volviendo a la historia, Sierra se da cuenta de algo muy inusual con este Hitsuki. A pesar de que ese hombre tiene el típico lenguaje corporal de una mujer, aparte de que constantemente está en guardia con nosotros. Fuimos prosiguiendo con la misión de rehabilitación, pero en el camino nos encontramos con una sombra. Sierra deja en claro que es un Darker, pero es más fuerte de lo habitual. Está claro que esta anomalía estaba esperando a que nuestro personaje despertara. Más claro aún, ya que nuestro personaje es objetivo. Hitsuki nos apoya dándole unos buenos trancazos a esa anomalía, pero eso fue nada, ya que la sombra decide poseerlo. Nuestro personaje hace todo lo posible por salvarlo usando su poder de purificación, el cual no habíamos visto desde la primera temporada. Todo hubiese proseguido con calma, pero Hitsuki se desconecta. Escucharon bien, así nomás como lo hacen los jugadores. Luego resulta que la persona detrás de aquel ARC sí era una mujer, y desde su perspectiva todo lo que pasó no fue más que una anomalía en el juego. Pero ya pasó, ya está de vuelta en la Tierra y todo debería volver a la normalidad, hasta que inesperadamente está viendo a su personaje del juego en carne y hueso. Se trata de convencer a sí misma de que lo que está viendo es una ilusión, pero no, es real. Y al comenzar a hablar y hacerle preguntas, Hitsuki está claro que reacciona con el lío en el que se acaba de meter. En lo que Hitsuki trata de asimilar lo que está pasando, el niño se da cuenta de que hay algo muy peligroso. El zombie ya estaba a punto de atacarla, pero el niño interviene. Llega nuestro personaje al rescate, alejamos al zombie de estos dos. Luego de unos buenos escopetazos, revisamos a ver cómo están estos dos niños. Se desmayan tras la conmoción y nosotros los dejamos en la cama y nos marchamos. Tras esto, Sierra nos comenta que por el poder de purificación de nuestro personaje, nuestros fotones se quedaron adentro de Hitsuki, y con la tecnología que tienen los ARCs, podemos ver lo que ella ve. Por supuesto, nuestro personaje protesta ya que eso es espiar. Violamos su privacidad, pero Sierra no le ve nada malo a eso, ya que eso es nuestro único método para comprender qué está pasando con esa tierra y por qué nos declararon la Guerra Fría a nosotros. Después de eso ocurren puros dramas típicos de animes escolares, y eventualmente conocemos a Kori, la amiga de Hitsuki, quien resulta ser una Shotakon y por eso tiene que proteger al niño a cada rato, quien por cierto definió su nombre como Haru. ¿Y de qué van esos dramas de los que hablé? Que esconder al niño de la casera, ya que él viven en un dormitorio exclusivo para mujer, que ir de compras, ya saben, lo habitual de este tipo de animes. En mi opinión, Phantasy Star no tenía la necesidad de volverse un anime genérico. Pero bueno, volviendo tantito a la historia, esta escena nos deja en claro el contexto de esta tierra en particular. Los humanos descubrieron una partícula llamada el éter, la cual implementaron en todo medio de comunicación, mejorando abismalmente todo ese campo, teniendo un internet digno de los mismísimos dioses. Todos se volvieron dependientes de este recurso, hasta el punto en el que se volvieron adictos al éter, igualito a como somos nosotros con el internet, pero elevado a la 10ª potencia.
Sierra hace el comentario que la Tierra está a la altura de los ARCs en temas de comunicaciones, pero en todo lo demás son prácticamente muy primitivos, llegando a la conclusión de que hubo una evolución anormal en este planeta. Volviendo rapidín con el tema de que esta temporada es muy cliché, hasta metieron la típica escena en la que llevan al niño a un baño público. Quienes ven mucho anime ya saben a qué va este asunto. Haru termina tocando accidentalmente a las protagonistas femeninas y ahí nos la llevamos. Ya en serio, no pasa nada explícito y nomás quería transearlos. Rapidín tenemos un vistazo con el hermano de Hitsugi, llamado Enga, quien se dio cuenta de los cambios que han habido en la vida de Hitsugi y solo vino a ver si todo estaba en orden. Más tarde nos enteramos que Hitsugi y Kori son villanas en entrenamiento, por así decirlo. Tenemos un breve vistazo a los villanos, entre comillas, y este villano terminó acudiendo para interrogarlas por lo que pasó al principio de la temporada. Las amenaza con que si esconden información él se daría cuenta de inmediato. Dando otro pequeño salto, para Hitsugi está claro que algo no anda bien y usando la aplicación de Ether entra al universo de los ARCs con tal de comprender cuál es el conflicto que hay aquí. Sierra guía a Hitsugi y a Haru al puente de la nave ciudad. Hitsugi hace el comentario que desde hace rato han habido personas interesadas en Haru. Sierra, muy preocupada, decide escanearlo para ver qué es lo que está pasando, pero antes de que se den cuenta los dos son desconectados, desapareciendo frente a nosotros. La desconexión provocó que ellos volvieran a su mundo. En lo que andaban conmocionados con lo que acaba de pasar, Haru siente la venida de más zombies y ellos corren por sus vidas. Encuentran a Kori y ella se comporta de una forma muy rara y nos guía hacia un lugar en particular. Ya llegando al lugar aparecen más zombies y por fin puedo hablar de lo que más conflicto tuve en esta temporada: la estética de los Phantom. Así es, así se llaman los enemigos de esta temporada. Y la segunda cosa que más provocó conflicto en mí fueron definitivamente los villanos. Me adelanto al decirles que estos villanos, así como aparecen, así se mueren. Y este, al cual apoderemos simplemente como el nerd militar, es el más patético de todos, ni siquiera tenemos una pelea directa contra él. Volviendo rapidín a la historia, el nerd le ofrece un trato a esta Hitsugi. Si entrega a Haru, ella volvería a ser aceptada como una secuaz de la madre Cluster, villana principal de esta temporada. Pero Hitsugi se niega al saber que algo no está bien con esa facción. El nerd impone presión al invocar a sus minions. El nerd explica que la Madre Cluster ha fungido como una masonería a lo largo de la historia, y fueron ellos quienes instauraron la tecnología del éter a lo largo de la Tierra. Y después de un momento dramático, Hitsugi logra usar el éter para crear un arma. Y póicatelas que nuestro personaje llega al rescate, matando a todos los minions en el proceso. Mostrando brevemente cómo son los Phantom, estos enemigos estéticamente están bien X. Los zombies tal vez son rescatables, pero díganme, ¿qué tiene de ocurrente un helicóptero y una planadora? Y los tanques, que son mini jefes, también están bien X. La principal razón de por qué odio a los Phantom es porque no me transmiten esa vibra creativa que han tenido los enemigos de temporadas anteriores. Son una pinche blasfema para los estándares de la franquicia. Tras la pelea, este villano simplemente se rinde y se va cobardemente. Tras todo esto, Kori quedó devastada por la traición de Hitsugi. Tenemos un breve vistazo de la madre Cluster, a quien llamaremos M para abreviar. Más tarde el nerd invoca a su minion más poderoso, un pinche buque de guerra sin chiste. A partir de este punto en la historia llegué a la conclusión de que la dirección artística la están haciendo la y se va. Y te das cuenta más cuando ves el anime que salió durante aquella temporada. Phantasy Star Online 2 The Animation, un anime que sin duda alguna fue un desperdicio tremendo. Resumiéndoselo, la historia trataba de personas normales que juegan el juego, y pudo irse con algo de gloria siendo un anime de drama entre los jugadores, pero al tener la necesidad de ser una precuela de esta cochina temporada, lo poco positivo que logró se fue a la ñonga, ya que se tomó en serio diciendo que la amenaza de los Darkers es real y trata de pasarse a nuestro mundo. Las únicas cosas rescatables de este anime son el aspecto visual y el ending. Lo más bizarro de esto es cómo este anime pudo ser aprobado si desde la perspectiva de mercadotecnia el propósito de la cuarta temporada es atraer a nuevos jugadores. Y lo que da coraje es que esta oportunidad se haya desperdiciado enormemente, tomando en cuenta que no siempre es viable hacer un anime. En mi opinión, lo que debieron haber hecho con el anime fue resumir las primeras 3 temporadas para que así los nuevos jugadores estuvieran al corriente con lo que estuviese pasando en la cuarta temporada. Y ya ven, no necesitas ser un experto en mercadotecnia para saber que lo que hicieron con este anime fue una completa pendejada. En fin, ya continuamos con el tema de Yamato. Inmediatamente los ARC le tiran una bomba criogénica y nos encaminamos a pelear contra oleadas y oleadas de Phantom. En la descripción del video verán más a detalle esta misión.
además de que verán en acción la clase Summoner, la cual se caracteriza por ser lo más cercano a los juegos de Pokémon. En cuanto a Yamato, el buque de guerra, no niego que es divertido de pelear contra él, pero le resto muchos puntos por su estética bien X. Tras esa batalla, Sierra nos explica qué onda con los Phantoms y el éter. Resulta que el éter es la energía misma del pensamiento, y los Phantom, al estar compuestos de esa partícula, ellos son la manifestación colectiva del miedo de la humanidad. Un momento, ¿dijo el miedo de la humanidad? Esos enemigos sin chiste son el miedo de la humanidad. Entonces que alguien me explique, ¿por qué uno le tendría pavor a una planadora? Continuando con la historia, Hitsugi responde, muy bonita la plática y todo, pero tengo que volver a la Tierra, mi hermano podría estar en peligro. Tras volver a la Tierra y ver cómo está todo, escucha una explosión, la cual vino del dormitorio de los hombres, a lo que Hitsugi no augura nada bueno. Y aquí vemos al segundo secuaz de M, al cual apodaremos Freezer, por el simple hecho de que fue interpretado por su mismo actor de voz. Lo único a destacar de este personaje es que se supone que es un cineasta de terror, pero los minions que lo usa son animales sin chiste. Tan solo díganme, ¿qué tuvo de ocurrente los cuervos, estos osos, o los ratones y el T-Rex que están viendo en pantalla? Y muchos me estarán preguntando, ¿cómo sé que este tipo es un cineasta de terror? Es muy simple. En Tokio y Las Vegas puedes ver pósters de las películas que él hizo. Fans especulan que el deber de Freezer fue infundir terror colectivo con tal de ampliar el arsenal de los Phantom, usando sus películas como medio, claro. Volviendo a la historia, después de derrotar a los minions sin chiste de Freezer, él simplemente termina diciendo volveré con cosas más espectaculares, y lo vemos desaparecer como todo supervillano. Hitsugi termina deprimida debido a la muerte de su hermano, y a la mañana siguiente Freezer usa el único minion que me cayó bien de toda esta temporada, un Hydra de trenes. Solo véanlo, yo me hago la pregunta de por qué no le tiraron a más cosas así. ¿Qué, un Leviatán de submarinos o un Wyvern de aviones? Es más, ¿para qué me la complico? Solo busquen cartas de Yu-Gi-Oh que sean máquinas y sabrán a lo que me refiero. Más tarde ese día Freezer todavía continúa causando despapalle, todo con el fin de llamar nuestra atención. Además de que resulta que caímos en su trampa mortal. Pero somos salvados por Engel, hermano de Hitsugi, quien no estaba solo. Resulta que él es parte de una organización conocida como los Guías Terrestres, y ellos desbarataron toda la operación de Freezer. Los Zarks lograron hacer contacto con ellos gracias a la división de inteligencia, y después de unos patéticos trancazos contra Freezer, vemos a más secuaces de M quienes están aquí para ejecutar a Freezer, por no obedecer las órdenes de M y por todo el despapalle que ocasionó. Y este doctor, a quien llamaremos Dio, termina dándole mate a Freezer. Más explícito no pude ser. Después estos secuaces dejan en claro que su propósito no es destruir la Tierra. Si ya tienen dominada la Tierra y su propósito no es destruirla, entonces ¿qué quieren? Tras esa última batalla nos vamos a Las Vegas para reunirnos con los guías terrestres y así formalizar la alianza. Muy tranquilamente hubiese procedido todo, pero nos encontramos con una secuaz de M, llamada Palette, quien en palabras de Enga, ella es una secuaz renegada. Y es temida debido a que pocos han salido vivos para contar qué tan poderosa es ella realmente. Después de saltarnos unos aburridos trancazos, Sierra se da cuenta que Palette no está usando éter ni fotones a la hora de pelear. Palette escucha la transmisión y ella comenta que es poderosa por simple ejercicio, al más puro estilo del One Punch Man. Y resulta que ella todo este tiempo estaba siendo piadosa con nosotros, no más porque dos de sus enemigos son prácticamente niños. Y hasta le da la oportunidad a Hitsugi de darle un trancazo, pero se percata de que ella tiene miedo de llegar a matar a alguien. Y tras esta escena yo tuve una epifanía aquí. Normalmente son los malos quienes la tienen, pero no, esta vez es su servidor. Me di cuenta que esta temporada lo que busca hacer es la saga Persona prácticamente. Analicemos los puntos en común. Los protagonistas son estudiantes de preparatoria a los cuales les tocó pelear contra una amenaza sobrenatural, la cual es la manifestación colectiva de alguna emoción de los humanos, en este caso el miedo por los Phantom. Y tiene una jefa opcional que es mamonamente difícil de ganarle. Para cuando grabe esto ya pasaron 2 años desde que esta temporada salió y nunca he podido ganarle a Palette ya en una pelea opcional prácticamente al final de la historia. Hay más comentarios que quiero hacer sobre este tema, pero prefiero dejarlos para la siguiente parte. Más tarde conocemos a Ardem, el líder de los guías terrestres, quienes son una masonería que ya tenía tiempo peleando contra la Madre Cluster. Además que ellos desde hace milenios protegían al mundo de amenazas sobrenaturales.
Desde la perspectiva de este universo, toda historia que conocemos de héroes peleando contra criaturas mitológicas eran en realidad ellos peleando contra apariciones espontáneas de los Phantom. Pero desde hace casi 2 décadas, desde el momento en el que la Madre Cluster creó las Torres de Éter, las apariciones de los Phantom se volvieron mucho más frecuentes, abrumándolos y dejándolos como una oposición insignificante. Y continuando con la plática, póicatelas que los Phantom empiezan a causar despapalle en la superficie. Y ahí vamos a la acción. Ya en plena batalla vemos a los Phantom de Las Vegas, los cuales por lo menos tienen relación con el entorno, pero no dejan de tener una estética muy X. Y ya para finalizar, el colmo de la pereza artística que hubo en esta temporada. ¿Ven ese enemigo? Es un tráiler sin chiste. Después de ver a todos esos enemigos, ay, no puedo creer que los Dark Falses murieran de jalón por esto. Con la historia el bullicio continúa hasta el amanecer. Les doy un vistazo a un Phantom el cual se parece mucho a Sully de Monster Inc., quien es la creación personal de esta secuaz que están viendo en pantalla. Momento, ya que lo pienso. ¿Eres tú? Ahora resulta que ella se hizo mala con tal de volver a ver a Sully. Ya poniéndonos serios, llegamos para encarar a los secuaces. Enga los ataca lanzándoles diversas chucherías, pero una secuaz misteriosa intercepta todos los tiros, y esa secuaz misteriosa resulta ser nada más y nada menos que esta Cory, a quien Hitsugi persiguió en lo que nuestro personaje y Enga tenían una batalla aburrida con Sully. Trata de comunicarse con ella, pero Cory está muy sentida por el abandono que Hitsugi hizo hace unos minutos atrás en el video, y expresa ese resentimiento con una espada que tiene una estética de atrapasueños, la cual en mi opinión es de las pocas cosas positivas que sacó esta temporada. Créanme, yo uso ese skin de esa espada. Momentos más tarde empiezan a pelearse ya que Cory cree que los Arcs le hicieron algo a Hitsugi, y ella anda en plan de no te preocupes amiga, voy a sacarte de tu miseria. Siguieron peleando hasta que Cory le asesta un golpe a Hitsugi. Desde su perspectiva, Hitsugi, aún en peligro de muerte, no vuelve a ser la misma de antes, y sin dudarlo termina rematándola. Haru, quien vio esa batalla junto con Sierra, tras observar el desenlace detona sus instintos y se teletransporta para salvarla. Al llegar vemos el por qué M y sus secuaces andan obsesionados con él, ya que él es el puente que tanto había esperado entre los fotones y el éter. Aprovechando que Haru quedó exhausto, Dio se dispone a capturarlo. Pero nuestro personaje y Enga no se lo iban a permitir. Al ver que no se pueden llevar a Haru, decide llevarse a Hitsugi nada más para no irse con las manos vacías de este encuentro. Y por tema de tiempo me temo que aquí le paro. Sé que me desvié bastante al criticar la dirección artística que tomó esta temporada, pero realmente alguien tenía que hablar al respecto. En fin, ¿qué opinan ustedes acerca de todo lo que ha pasado en esta temporada? ¿Les gustó o les parece una completa pendejada? La cosa todavía no acaba aquí, en la siguiente parte van a ver todavía más locuras. Si tienen una opinión diferente con respecto a toda la dirección artística, coméntenlo, que cualquier opinión es bienvenida. Espero que hayan disfrutado del video, se despide su servidor Silo y espero que tengan un buen día.